a Cristo, se convirtió a ese que es la vaca alazana en el Antiguo Testamento y que hoy es quien nos propicia pureza y libertad. Usted se convirtió en una rareza en el momento que abrazó a Cristo. La vaca alazana era una cosa extraña. La cuidaban, la protegían. Si alguien montaba la vaca alazana, echaba a perder el sacrificio. Por eso es de que Cristo nunca se dejó cabalgar por nadie. Es más, incluso dijo: a mí no me van a quitar la vida, yo la voy a dar. Hermano, mire, es interesante el hecho de que a Cristo, al igual que la vaca alazana, lo entregó un sacerdote. Yo no sé si usted se recuerda. Ahí estaba el gentil Pilatos, y él tenía supuestamente la autoridad de entregar a Cristo o dejarlo en libertad. Y cuando Pilato le dice a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para que vivas o para que mueras? Y Jesús le dice: ninguna autoridad tuvieras si no te lo hubiesen dado de arriba. Mire, y nosotros nos matamos por ir a votar, y Dios sabe quién va a ser el presidente. Y nosotros decimos: ojalá quede este, ojalá quede el otro, y Dios ya sabe quién va a ser el presidente. Y cada uno de nosotros tiene la autoridad que merece. Pilatos no podía entregar a Cristo porque Cristo era la vaca alazana que debía de ser analizada y examinada por el sacerdote. ¿Sabe qué hace Pilato? Lava la vaca alazana, derrama agua en sus manos, purifica sus manos para tocar a aquel que era la vaca roja. Mire qué interesante, porque cuando lo analiza, Pilatos dice: yo no veo defecto en este hombre no tiene nada que señalarle, este hombre no ha cometido ningún mal, júzguenlo ustedes. ¿Y se recuerda usted a quién se los entregó? A los principales sacerdotes, Anás y Caifás. Estos, cuando lo analizaron y lo vieron perfecto, les rompió el esquema religioso. Hermano, mire, les trastornó toda la religiosidad que ellos habían formado y que habían edificado. Y Cristo, con su pureza, con su limpieza, con su santidad, hermano, provocó a ira a estos que eran los representantes de Dios en la tierra. Me llama la atención el hecho que de alguna manera, hermano, Jesucristo empieza en ese momento a cumplir todas y cada una de las características de la vaca roja. ¿Recuerda usted que la vaca roja debía de ser ofrecida con cedro? Lo primero que hacen con Cristo es ponerle una cruz de cedro en sus espaldas. Y aunque nadie aparentemente se daba cuenta, Dios estaba ofreciendo su vaca roja para aquellos que en algún momento de la vida, en esta época, habríamos de necesitar pureza. Es interesante porque cuando Cristo está siendo crucificado y clama teniendo sed, ¿se recuerda usted con qué le dan de beber? Dice la Biblia que le dieron con un hisopo. Y esa era otra de los elementos con lo que la vaca roja debía ser sacrificada. Es interesante porque cuando Cristo estaba a punto de morir, querían echar suerte sobre sus vestiduras. ¿Usted se recuerda qué color de vestidura era la que Cristo tenía? Dice la Biblia que su vestidura era color púrpura, era color rojo, era un color encendido. Era este color exactamente que había de ser quemado junto a la vaca roja. Ahora, es interesante el hecho de que Cristo es ofrecido como una vaca roja, pero el poder en realidad no estaba en el sacrificio. El poder estaba en las cenizas. Porque la vaca roja se ofrecía en un holocausto. El holocausto era ese tipo de ofrenda que solamente se ofrecía por el pecado de los hombres.
Y ahora Cristo está siendo ofrecido y es llevado, hermano, a lo profundo de los mismos infiernos y es consumido en los infiernos, y de ahí es levantado otra vez por el Padre al tercer día. Ahora, el conflicto de Cristo, hermano, para los hombres es que Cristo conmociona a los hombres. Cristo de alguna manera confunde a los hombres cuando cambia de forma. Porque mientras lo vieron caminando entre la gente, sanando enfermos, mientras lo vieron levantando a Lázaro de la tumba, todo estaba muy bien con ellos. El problema fue cuando Cristo se sienta a la mesa con los discípulos y les dice: si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no tienen parte conmigo. Y ellos pensaron: ¿de qué está hablando? Porque cuando Cristo cambia de forma, confunde. Hermano, mire, aquí se va a convertir en cenizas y confunde. Cristo de alguna manera habla de que Él es el pan que descendió del cielo y confunde. Cristo habla de que Él es el Hijo del Hombre y confunde. Cuando Cristo cambia de forma, confunde. Solamente aquellos que tienen la revelación de quién en realidad ha sido el Cristo pueden asimilar que comiendo su carne, participando de su sacrificio en la carne, participando del derramamiento de su sangre, es como nosotros entonces hoy podemos ser purificados. Es interesante porque las cenizas de la vaca se mezclaban con agua y se bebían, y entonces había purificación para el sacerdote. Hoy, aunque los judíos ya tienen vaca alazana, no tienen sacerdocio purificado. Y eso es lo que está impidiendo que rehabiliten de alguna manera los sacrificios en el templo. No hay arca del pacto. No tienen un sacerdocio habilitado. Se reúnen únicamente por rito y por religiosidad. Mientras que nosotros vamos a entender que va a llegar el tiempo en que lamentablemente no nos vamos a volver a poder reunir. Hermano, yo me quedo impresionado porque en lugares como la China, por ejemplo, las Biblias entran de contrabando. Mientras aquí nosotros en Guatemala contrabandeamos la gasolina de México, que es más barata porque ellos sí tienen petróleo y sí lo procesan, nosotros no. En la China están contrabandeando Biblias. Y cuando cae una Biblia entre los hermanos chinos, ¿sabe qué hace? Rompen una hojita y se la dan a cada uno, y pasan 2 o 3 meses con una hojita de la Biblia. Y nosotros tenemos 4, 5, 15 Biblias en la casa llenas de polvo y no las disfrutamos y no celebramos el placer que se convierte para un cristiano tener una Biblia, como lo disfruta esa gente. Nosotros, aun cuando disfrutamos el hecho de congregarnos, tenemos que estar conscientes de que va a llegar el tiempo en que no lo vamos a disfrutar. Porque mire, hermano, dicho sea de paso, la sociedad precisamente en este año empezó a dar un tumbo increíble. De la noche a la mañana empezamos a hablar, las autoridades empezaron a hablar de aceptar cosas que jamás hubiésemos aceptado en otro tiempo. De la noche a la mañana empezamos a dar pasos hacia cosas hacia las cuales nunca hubiésemos querido caminar y nunca hubiésemos tenido que caminar. Hoy más que nunca debemos nosotros de aferrarnos a la realidad de que somos sacerdotes, no solamente en una congregación, importantemente más en nuestras propias casas. Dios sigue buscando todavía uno que se pare en la brecha. Dios sigue buscando todavía uno que se diga: Señor, aquí estoy yo por mi casa. Porque ¿sabe cuántas personas necesita Dios para transformar una ciudad? ¿Sabe cuántas personas necesita Dios para cambiar una familia? ¿Sabe cuántas personas necesita Dios para cambiar una comunidad? Una. Y cuando usted se cree ese uno, como se cree Elías, Dios le dice: no te preocupes, Elías, tengo 7,000 detrás de ti esperando turno, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea que no nos luce llevarnos las de mamá de Tarzán, ¿verdad? Porque a veces no llegamos ni a Chita. En realidad debemos de ser conscientes que Dios nos preparó para este tiempo,
nos diseñó para esta hora, nos confió uno de los momentos más difíciles de la sociedad y de la humanidad para que brillemos como luces que no se meten debajo de la mesa, sino que se ponen en un lugar alto, para que brillemos y mostremos la gloria de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Ese es el tiempo que Dios nos confió ahora. Ese es el tiempo que nosotros debemos de enfrentar y confrontar. Ahora, hermano, mire, era interesante porque la vaca roja de alguna manera llegaba al sacerdote, tal y como Cristo llegó a Anás y a Caifás. Ellos la analizaron. Ellos, hermano, incluso empezaron a ver sus defectos y no encontraron uno solo. Todo lo que acusaron a Jesús fueron mentira. Hace un par de años Discovery Channel hizo un estudio acerca de quién había sido el culpable de la crucifixión de Cristo. Y sabe algo, no encontraron un culpable. Tal parecía como que Cristo, según Discovery Channel, ¿verdad? No la Biblia. Según Discovery Channel, parecía que Cristo había preparado él mismo su arresto, su crucifixión y su muerte. Usted y yo sabemos que quien lo presentó de antemano, antes de la fundación del mundo, lo ofreció, fue nuestro Padre. Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar algo que nos purificara. Dios sabía que nosotros, hermano, nos íbamos a volver a contaminar con lo muerto. A usted como sacerdote de Dios, como mujer que puede ejercer un sacerdocio de parte y delante de los ojos de Dios, hermana y hermano, a usted no le está admitido tocar lo muerto. La mayoría de veces cuando tenemos crisis y cuando tenemos conflictos, nos aferramos de lo que perdimos. Ya es tiempo de que empecemos a ver qué nos quedó, porque con lo que nos quedó Dios va a hacer mucho. Los discípulos se conmocionaron el momento en que Jesús les dice: miren a las multitudes. Jesús los ve como ovejas sin pastor y se compadece de ellos. Y los discípulos le dicen: Señor, mira, tampoco te mandes. Ya estuvo bueno, esta gente ya te oyó todo el día. Despáchalos a sus casas. Y Jesús les dice: mire, el Señor Jesús es buen anfitrión. Jesús es buen anfitrión. Jesús les dice: ¿cómo los voy a dejar ir y no les he dado de comer? Señor, le dice un discípulo, ese que hacía siempre las cuentas: Señor, pero 200 denarios de pan no alcanzarían para toda esta gente. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y Jesús les dice: denle ustedes de comer. Pero ¿qué hay aquí? Lo único que hay es un niño con 5 panes y 2 peces. Mire, hermano, yo siempre he pensado en mi mente que si este niño hubiese llevado un banano, esa gente come postre, se lo garantizo. Se lo garantizo. Porque el Señor va a multiplicar lo que tienes, no lo que no tienes. Por eso debemos de ser más conscientes de qué es lo que tenemos y no de lo que perdimos. Porque con lo que te queda, con lo mucho, con lo poco o con nada, Dios puede hacer demasiado. Con lo que te quede, no con lo que perdiste. ¿Sabes qué va a hacer Dios con lo que perdiste? Echarlo al fondo de la mar, porque la mayoría de cosas que perdimos fueron pecaminosas. Sacerdote de Dios, no te es permitido tocar lo muerto. La Biblia dice que Dios nos limpió y nos libró de obras ¿qué? Muertas. De obras muertas. Hermano, ¿cómo es posible que todavía seguimos aferrados a sentimientos muertos, a dolores muertos, a relaciones muertas, a situaciones de nuestra vida muertas? Y mire, y eso nos ha detenido en el camino. Hay gente que por una equivocación que cometió allá atrás piensan que Dios ya terminó con ellos. Si Dios no es tu novia, la novia tal vez te corta por cualquier cosa. Dios hizo un pacto contigo. Y el pacto radica en esto: si nosotros somos infieles, Él permanecerá fiel. En eso está fundamentado el pacto. Y no eres tú quien hizo un pacto con Dios, es Dios el que hizo pacto contigo. Aunque tú lo quieras romper, olvídate. Olvídate.
Tú con Dios no rompes así de fácil. Primero te rompe Él a ti. Porque Moisés eso dijo: aunque sea una oreja, aunque sea una pata, aunque sea una cola, pero vamos a sacar todo lo nuestro de Egipto. Dios va a sacar de este Egipto todo lo suyo. Y aunque te saquen pedazos, en cajita, en cajota, como sea, Dios va a sacar lo tuyo de este sitio llamado tierra. Va a sacar de ti lo que le pertenece a Él. ¿Sabes qué tienes tú que le pertenece a Dios? Todo. Todo lo tuyo le pertenece a Dios. Todo lo mío le pertenece a Dios.